nada, pues muchas gracias por haberme considerado, por haberme invitado aquí a mis dos maestros, al doctor Sámano y al doctor Campo. Bueno, como bien lo dijeron, yo soy agroecóloga, salí aquí hace algunos años y pues he ido caminando en por diferentes rumbos me ha llevado la vida. Entonces, si bien la conferencia que me pidieron preparar era agroecología y maíz, pues yo le quise llamar milpa, ¿no? Porque los agroecólogos entendemos al maíz no solito, ¿no? Lo entendemos como parte de un sistema complejo, intrincado, rico, diverso, que merece ser entendido como tal. Mi exposición va a ser un poco, los va a llevar por una ruta que yo he ido trazando y construyendo, porque cuando uno sale a trabajar, pues se da cuenta que son muchas, o sea que la realidad es muy compleja, ¿sí? Y que no solamente basta conocer la técnica, no solamente basta lo que se hizo aquí en las prácticas, sino que para hacer lo que nos propusimos como agroecólogos y agroecólogas, que es finalmente transformar ¿sí? la realidad en el campo mexicano y en nuestro país y en el mundo, se necesita ir más allá, ¿sí? Se necesita tener un entendimiento muy minucioso de la sociedad y la economía. Por eso la ruta por la que los voy a llevar posiblemente los desconcierte en algún punto, pero bueno, esa es la ruta que elegí para llegar a un punto de valorización de nuestra propia carrera y de nuestro propio actuar, ¿sí? Estoy en un punto en el que estoy muy orgullosa y muy contenta de ser agroecóloga, y digo que qué bueno que hace ya bastantes años, pero en una parte muy juvenil de mi vida, elegí un modo de vida que es para mí es una esperanza para el futuro de la humanidad, ¿sí? Bueno, se llama Milpa y Agroecología. Algo que me he dado cuenta, ¿sí? O que me fui dando cuenta, es que no existe una realidad, ¿no? Cuando nosotros tomamos hace muchos años la materia de filosofía de la ciencia, tal vez no le capté ahí, pero me quedó ahí un gusanito, ¿sí? Cuando salí me di cuenta de esto, y que era fundamental, que no existe una realidad, son muchas las realidades que existen, y todo depende del cristal con que se mira. El cristal con que se mira, ¿cuál es? Es el sistema de significados el cual nosotros nos apropiamos o reconstruimos, ¿sí? Por una experiencia personal y por un contexto que está en constante cambio, por una historia vivida, ¿sí? Porque somos parte de una sociedad, ¿sí? Porque estamos insertos en una economía, vivimos en una política, pero eso está en constante cambio y nosotros en nuestra propia experiencia lo vamos construyendo y con eso vamos viendo la realidad o la vamos construyendo para nosotros, ¿sí? Por lo tanto me di cuenta de que hay muchos significados de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, bueno, una de las referencias más recursivas o que la gente retoma más son los símbolos, para entender lo que son los símbolos. Cuando a una persona de Occidente le preguntan qué es esto, y seguramente ustedes lo van a contestar, ¿qué es? Una escalera, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo sabemos que es una escalera? ¿Qué pasa cuando le preguntan a una persona que no es parte de este sistema y que no ha tenido experiencia con este tipo de símbolos? Bueno, pues así lo hicieron y vieron que pues no, que la gente da el significado al mundo según la propia experiencia y según la sociedad a la que pertenece. Entonces, bueno, los pueblos indígenas de muchas partes del mundo, esto pues tiene más sentido una serpiente, ¿no? O el símbolo del rayo, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Nosotros damos distintos significados según nuestra experiencia, ¿sí? También valoramos de diferente manera, ¿no? En la sociedad actual, la sociedad occidental dominada por Occidente, el oro tuvo tuvo y tiene, ¿no? O sea, se considera como la síntesis con la cual se puede intercambiar materias, con la cual se puede comprar o pagar por el trabajo que hace alguien, ¿no? En otro tiempo, en Mesoamérica, ese papel lo tuvo el jade, ¿sí? La valoración más exquisita, la piedra más significada, más sagrada, ¿no? Que significaba posiblemente la moneda, era el jade. Pero ¿qué está detrás de todo esto?
¿sí? Sí, es muy común que nosotros digamos, ¿cómo es posible que nuestros antepasados cambiaron oro por cuentas de vidrio, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos entender? ¿Sí? Bueno, lo podemos entender si nos vamos a los contextos de la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, yo no sé si sepan esto, pero a mí me pareció súper revelador cuando lo entendí, ¿sí? Que en el mundo existen 6 civilizaciones originarias. ¿Y qué es una civilización originaria? Bueno, es una sociedad que evolucionó a una categoría de ciudad-estado, ¿sí? En total independencia una de otra, ¿sí? O sea, sin influencia de nada, ¿sí? Entonces tenemos que las 6 grandes civilizaciones originarias del mundo, este es un tomo del año pasado de arqueología mexicana, son la mesopotámica, la egipcia, la china, la del Valle de Indio, el área andina y Mesoamérica, ¿sí? Nuestra civilización, ¿sí? de la que nosotros venimos, es una de las 6 grandes civilizaciones originarias del mundo que ha tenido la humanidad. Los europeos, los griegos, no son considerados civilizaciones originarias porque no porque no hayan desarrollado como estado, sino porque están influidos de estas, ¿sí? Estas son grandes culturas madres que por sí mismo, con una civilizatoria propia, se desarrollaron, ¿sí? Bueno, ¿y qué tienen en común estas sociedades? Uno, son sociedades agrícolas, ¿sí? ¿Con qué tipo de agricultura? Con una agricultura de irrigación, ¿sí? Eso permitió, la producción de excedentes permitió que se desarrollaran como sociedades estratificadas, ¿sí? Y como tal, tuvieron un sistema, ¿sí? Único en el que se interactuaban religión, Estado y tecnología. Y coinciden, ¿sí? Con los grandes centros de domesticación y diversificación, ¿sí? No son esos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, por cuestiones ecológicas, ¿sí? Por cuestiones geográficas, por cuestiones históricas, en esos centros, ¿sí? Donde estas grandes civilizaciones evolucionaron, se domesticaron, se llevó a cabo la domesticación y diversificación de la que tanto se habla. Pero lo que tenemos que entender, ¿no? Que no se hace por separado, o sea, no es que existieran, sino que agricultura y sociedad se moldean al mismo tiempo, ¿sí? Se hacen, se construyen en una cuestión que podemos llamar territorio. Y entonces nuestra sociedad, la mesoamericana, ¿sí? Nuestra cuna civilizatoria, pues llevó a cabo grandes proezas productivas, ¿sí? O sea, las chinampas, cuando yo las he estudiado recientemente, o sea, son una proeza impresionante, ¿sí? En un lugar que totalmente se puede decir que era negado para la agricultura, ¿sí? El ingenio, ¿sí? De una sociedad con una propia forma de entender a la producción, de entender a los ecosistemas, con una organización social, porque esto no lo hace un individuo, sino lo hace un grupo de gente, ¿sí? En algo que, crearon suelo y crearon una de las tecnologías más productivas, o la más productiva. Y gracias a esa producción agrícola con excedentes se pudo llegar a eso. ¿Sí? A lo que pues ahora solamente quedan vestigios. Pero solamente la agricultura, o sea, la producción puede llevar a esto. Y ahora sí se puede entender todo en conjunto, ¿sí? Cuando nosotros nos decían que los mayas, grandes matemáticos, pero no es independiente. Las matemáticas se desarrollan, ¿no? Por en conjunto, en interacción, por la necesidad de contabilizar los excedentes, pero también de llevar a cabo todos los registros que una sociedad que se está complejizando necesita. La astronomía y los calendarios ¿para qué se desarrollan? Pues para tener una perfecta sincronización con el calendario agrícola. O sea, ¿para qué tanto observan el cielo? ¿Sí? Pues para saber justo en qué momento se deben llevar a cabo las diferentes labores culturales, ¿sí? La escritura para dejar un testimonio del avance y también de las cuentas del Estado.
Y entonces también se logra entender la explicación mítica que tienen esos pueblos sobre la realidad. A veces uno no le pone mucha atención a los relatos míticos, ¿sí? a las propias mitologías o teologías, pero bueno, si uno lo entiende desde la ciencia, pues finalmente es la explicación que los pueblos dan al universo, es decir, el orden que le dan al cosmos, ¿sí? O más bien el cosmos es el orden del universo. Y entonces vemos que todas esas sociedades, ¿sí? Explican al mundo a partir de los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Y de los fenómenos físicos, ¿sí? Y ambientales, ¿no? Entonces, bueno, no es una coincidencia que las dos grandes civilizaciones, la egipcia y la mesoamericana, ¿no? Su mayor deidad es el sol. Y los gatos, o sea, ¿por qué los egipcios tienen tanta amor hacia los gatos? Bueno, entendiéndolos de una sociedad agrícola, ¿no? O sea, son finalmente los que van a regular a las plagas disparadas en los almacenes de los excedentes. Y claro, la deidad importantísima que como vasija de barro de agua se rompe para irrigar los cultivos. Y llegan a planteamientos filosóficos muy similares, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el movimiento del universo, ¿no? ¿Sí? O sea, finalmente el Jing Yang, pues lo que nos está hablando es de cómo explican, la síntesis filosófica de cómo explican el universo, ¿no? Como el movimiento de los contrarios. Y a eso llegan también las civilizaciones mesoamericanas. Pero no es un malo y uno bueno, sino simplemente son los contrarios que van moviendo, ¿no? Es la noche, es el día, son las estaciones, ¿sí? Etc. Y Mesoamérica sí entiende al universo como un olin. Olin es movimiento, el movimiento cíclico, ¿sí? de las estaciones, ¿no? Esta deidad, bueno, yo no sé si la han entendido, yo por primera vez la escuché con el doctor Sámano, ¿no? Es Chipetote, y entonces Chipetote, que es la deidad de la renovación, ¿no? Entonces cada año Chipetote renueva su piel, ¿sí? Y se viste y deja la piel seca de la estación de secas y la reviste por una piel nueva de flores, ¿sí? En un ciclo de muerte y vida, ¿sí? Una deidad interesantísima, Tlazolteo, ¿no? Bueno, yo la conocí después, pero Tlazol quiere decir basura, desperdicio, ¿sí? Pero al mismo tiempo que es la diosa que come los desechos, es la diosa que da la vida, que pare, ¿no? Entonces ahí está la síntesis, ahora sí que sería la diosa de la composta, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista agroecológico, es la síntesis de un entendimiento cíclico, que es lo que finalmente la sustentabilidad es lo que está planteando, ¿no? Es la diosa que come las inmundicias, ¿sí? Lo que se descompone, el pecado, ¿no? Todo eso. Y el momento de descomposición genera vida. Aquí se entiende, la muerte es necesaria para que haya vida, y para que la vida subsista tiene que haber muerte. Ese es el entendimiento cíclico. Entonces lo más sagrado para Mesoamérica no viene siendo el oro de Tonatiuh por el sol, sino lo más sagrado es la vida. Y la representación de la vida es el jade. Entonces ahí vemos cuando los españoles llegan con una cosmovisión que viene heredada por un contexto histórico distinto, no entienden o se burlan, ¿no? De los mesoamericanos porque les cambian cuentas de vidrio. Bueno, aquí no existía la tecnología para hacer vidrio, pero no entienden eso. Sin embargo, lo que representa, o sea, lo que está representando la cuestión verde es toda una cosmovisión de que lo que más se aprecia en este sistema político, social, económico de Estado es la vida. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el orden de la vida-muerte, de la muerte-vida. Y lo que se quiere, bueno, lo que se requiere, ¿no? Entonces, es la alabanza, bueno, las cuestiones hacia el sol, ¿para qué? El sol para que se mantenga la vida, los ciclos de la luna para que se mantenga la vida, Tlaloc para que se mantenga la vida, los sacrificios, el nutrir a la tierra para que se reproduzca la vida. Esa es la síntesis. Y entonces, bueno, está el dios civilizador, ¿sí? O sea, la deidad civilizadora es Quetzalcóatl. Los mesoamericanos dicen que Quetzalcóatl es el que finalmente se sacrificó, dio su sangre para darnos la vida, ¿sí? No se rindió,
venció a la muerte y nos regaló el maíz, ¿sí? Pero con el maíz va la civilización, o sea, no solamente es la semilla, ¿sí? O sea, con el maíz, él enseña, no solamente da la cuestión del grano, sino enseña lo que ellos identifican que es la civilización, que es la agricultura, ¿sí? Entonces enseña cómo sembrar y cómo mantener ese equilibrio, ¿sí? Entonces, por lo que se entiende en el panteón azteca es una complejidad enorme de deidades, o sea que no, bueno, vamos a entenderlo como esa forma en que ellos explican el mundo, como muy complejo, en interacción, en respeto, ¿no? Para que la vida continúe. Y entonces el jade es la representación de la vida, lo que más se valora. Bueno, aquí está la diosa Chicomecoatl, ¿sí? Es la diosa es la diosa del sustento, es la diosa madura del maíz, es la que llena el grano, ¿sí? Y es a la que más fiestas en todo el año se le ofrece, ¿sí? Chicome es 7, el 7 siempre está destinado a la fertilidad. La serpiente, porque la serpiente también está asociada con la fertilidad, con la tierra, con el agua, con los ciclos, con el movimiento, ¿sí? Y eso es lo que tenemos. Bueno, todo esto pues nos lleva a pensar que las sociedades, ¿sí?, para reproducirse materialmente, necesitan de recursos naturales, pero esos recursos naturales acceden, o se apropian de ellos con una organización social del trabajo determinada, ¿sí?, y con una gobernanza, ¿sí? La sociedad se organiza y se gobierna para que la apropiación de los recursos naturales se sostenga, se reproduzca. Y eso nos lleva a una organización económica, social y política, ¿sí?, que también nos conduce a un sistema de significados y de valoraciones. Todo esto, ¿sí?, todo esto se lleva a cabo en un lugar físico, ¿sí?, en lo que, bueno, en los últimos, de los últimos conceptos para entender, para enmarcar, para darle cuerpo, pues está el de territorio, ¿no? Pues en el territorio se lleva a cabo todo ese conjunto de relaciones, de prácticas, de trabajo, de regulación del mercado, de gobierno, ¿sí?, de apropiación, de valoración, ¿sí?, y se convierte en la parte, el medio y el producto de un sistema económico, político, social y cultural que se interrelaciona a distintas escalas de poder. En el mundo siempre hay choques territoriales, ¿sí? Finalmente los territorios pues son puntos de conflicto, ¿sí? En ellos hay riquezas, tanto en recursos naturales como en los mismos sistemas de organización social que pueden ser apropiados por otros y a los que otros pueden extraerle su riqueza, ¿sí? Y lo que se confronta por fin son modos de vida distintos, ¿sí? Bueno, hace 5 siglos en el mundo, porque no nada más es algo que afectó a México, sino afectó al mundo. Finalmente el mundo está ahora funcionando a partir de algo que sucedió hace 5 siglos, ¿sí? Hace 5 siglos hubo una confrontación de dos raíces civilizatorias muy distintas, con muy distintos modos de ver la vida, con diferentes sistemas económicos, políticos, sociales, culturales, que se apropiaban, entendían y valoraban al mundo de manera distinta, ¿sí? Finalmente, pues todos sabemos quién se impuso, ¿sí? El orden, por así el polo occidental, ¿sí? Y con eso se impuso un sistema del cual muchos, o la mayoría coincide, del que no hemos salido, ¿no? El colonialismo ha perdurado y se ha reproducido a pesar de muchos intentos de liberación, y finalmente se sigue luchando esa batalla, ¿sí? Aquí se puso un nuevo orden económico y social, en el que prevalecía o se valoraba o se buscaba el crecimiento económico a través de la venta de mercancías, a partir del saqueo y explotación de pueblos subordinados, pero también lo que ha persistido es una enorme resistencia por la existencia, ¿sí? El capitalismo pues no es un sistema sustentable. Muchos dicen que realmente
Marx identificaba únicamente la explotación laboral. Ahora pues bueno, toda la academia o gran parte de la academia ha llegado que pues no solamente es al trabajador asalariado al que explota, sino muchos otros campos o muchos otros actores sociales que no han sido tomados en cuenta y a partir del cual el capitalismo se reproduce. Uno es el trabajo gratuito, no remunerado, ¿sí?, que realizan sobre todo las mujeres y los indígenas, ¿no? Entonces, es decir, el sistema persiste gracias a que en este sistema de género, ¿sí?, las mujeres hacen trabajo que es invisible, además de todo, ¿no? Entonces, el obrero, el empleado puede ir al trabajo gracias y le puede recibir un salario gracias a que en su casa hay una mujer, sea su esposa, hermana, hija, cuñada, que va a hacer trabajo para que él salga, ¿sí?, para que tenga lista la comida, que no se paga, para que tenga limpia la ropa, que tampoco se paga. Cuando no le alcanzó el salario, trabajó en otras cosas, muchas otras cosas, y logró cubrir esa necesidad. Trabajó en la milpa, trabajó en el traspatio y de ahí comió. ¿Y de quién? Bueno, ¿quién resultó ganador? El sistema capitalista. Los pueblos indígenas también ahora es una constante que nombran que el sistema se apropia del trabajo que hacen, ¿no? Ellos mantienen los manantiales a través de mantener al bosque, no se paga por eso, ¿sí? El sistema vive del agua filtrada, del agua dulce, que no se produce sola, sino se reproduce gracias a ciertos pueblos que la mantienen, ¿sí? A la biodiversidad, que bueno, es producto de 4.000 millones de años de evolución, ¿sí?, que también está siendo depredada, explotada, saqueada, ¿sí? Y bueno, de los recursos naturales, llámense minerales o bienes no reproducibles, ¿sí? Actualmente el capitalismo se expande en el mundo y se está, en esta nueva fase, se está apropiando propiamente de territorios. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿sí?, una globalización, ¿sí?, en la que se dice que se impone la unificación, aunque bueno, muchos debaten esto, que aparentemente se unifica, pero realmente no, sino lo que sucede es que la sociedad se estratifica y se crean nuevas fronteras, ¿sí? Y el sistema, bueno, pues gracias a toda la explotación de lo mencionado, pues ha podido reproducirse con esta dinámica y teniendo unas muy crueles o muy suicidas prácticas, ¿no? Al que en esta cuestión de las fronteras que yo les comentaba, que se están estableciendo, nos lleva hacia la muerte, y en la que el 90% de la población está excluida y está en riesgo, ¿no?, de poderse reproducir. Entonces, bueno, vamos a recordar todo esto del conocimiento situado. Cuando nosotros decidimos nuestra carrera o lo que queremos hacer en nuestra vida, pues finalmente viene por el sistema de significados en el que hemos estado inmersos y el contexto, el contexto dinámico también que hemos experimentado, y por nuestra experiencia personal y nuestra propia subjetividad, ¿sí? Y bueno, gracias a eso, ¿sí?, pues han surgido en todo el mundo actores sociales, ¿no? Finalmente los agroecólogos, yo sostengo, somos actores sociales que estamos en resistencia finalmente por la vida, ¿sí? Entonces, bueno, no solamente la agroecología es una cuestión de cómo producir sin químicos, ¿no?, es una disciplina científica, ¿sí?, es un movimiento político. ¿Por qué? Porque, surgimos en respuesta a este modelo civilizatorio suicida, ecocida, depredador, ¿sí? Y finalmente lo que queremos hacer es un cambio, entonces hacemos política, ¿sí? Y finalmente es un modo de vida alternativo. Y lo que aquí nos replanteamos es, ¿cuál es la vida que merece ser vivida? ¿Qué modo de vida queremos producir y reproducir?
Aquí en lo que comentaba fue mi tesis de doctorado, ¿sí? Fue la nueva valoración que tiene una comunidad indígena zapoteca de lo que es el bosque. Bueno, ellos han decidido o intentado separarse de otros pueblos con los que tienen una asociación ya de muchos años para detener la explotación forestal del bosque, ¿no? Entonces, bueno, aquí dicen, no nos interesa el dinero, nosotros valoramos al bosque por ser fuente de vida. Valoramos al bosque porque el bosque nos permite tener agua y fertilidad del suelo para producir maíz o milpa, ¿sí? Porque nos permite tener en nuestros espacios esas proezas, ¿sí? en diversidad y en producción para la vida, ¿sí? Bueno, recordemos esto, ¿sí? Nosotros, bueno, como agroecólogos sabemos lo que es una milpa, es un sistema, ¿sí? En el que, bueno, prevalecen 3 componentes: maíz, frijol, calabaza. Maíz, carbohidratos; frijol, proteínas; calabaza, vitaminas y lípidos. Una asociación ecológica: la leguminosa nutre al suelo, el maíz proporciona azúcar para el suelo, la calabaza mantiene humedad y nos ayuda con arbences que no deseamos, produce arbences, ¿sí? Se pueden producir hasta 60 distintos alimentos en una milpa. No se producen los excedentes que los agrónomos quieren en un solo cultivo, pero sí se produce salud y se produce bienestar. Y no solamente se produce eso, ¿no? Se sigue reproduciendo el modo de vida que merece ser vivido, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nosotros podemos pensar que a partir del encontronazo o de la invasión europea se disolvió. No, o sea, nuestra cultura es el maíz y han seguido encontrando las formas en cómo seguirse reproduciendo, con otras formas, pero con los mismos significados, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hacemos agroecología tenemos que tener un fuerte conocimiento ecológico, pero también tenemos que entender la organización social del trabajo, ¿sí? Y tenemos siempre que procurar que la distribución económica sea viable y sea justa. Y cuando hacemos eso, se van reconstruyendo el sistema de significados y de valoraciones. La agroecología se hace con la praxis, ¿sí? Es imposible hacerla desde un salón de clases, ¿sí? Bueno, sí se aprende grandes cosas, pero se aprende en la praxis, ¿sí? Lo que nos menciona Toledo, lo que nos menciona el maestro Perocotti, se hace en la práctica y se aprende desde niños, ¿sí? También, bueno, esto es otra cosa que aprendí, que vi que no, o sea, porque era importante tener una fuerte formación social, porque cuando se pareciera que hacer milpa es algo fácil, es complicado, ¿sí? Uno, por las estrategias de reproducción, la gente finalmente quiere seguir viviendo, ¿sí? Entonces ahora tener quelites y tener calabaza y chile es difícil porque la gente no puede vivir de la milpa, ¿sí? Es una actividad. La producción de maíz o la producción de cualquier bien agrícola es muy subvalorada, se paga muy poco, no puede, entonces tiene que emplearse como obrero, como comerciante, etc. Y un tiempo pequeño se le destina a la agricultura como otra más de las actividades para poderse reproducir, ¿sí? Y entonces pues tiene que usar herbicida porque no hay el tiempo para andar manejando, para las prácticas laborales. El género es muy importante, el género no son mujeres, ¿sí? Nada más. El género es aquel sistema cultural que dice que está bien para hombres y para hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, las mujeres son un grupo históricamente en todas las sociedades muy subordinado y marginado. Entonces no es tan fácil, ¿no? Ahora yo trabajo con un grupo de mujeres y, o sea, trabajar el mismo traspatio es complicado, porque muchas de ellas viven con la suegra, entonces tener un pedazo de tierra en el cual disponer y hacer es muy complicado. Y todo eso uno tiene que tener la suficiente agudeza y habilidad para poderlo manejar. Y también todas las instituciones que regulan a partir del género, ¿no? La capacitación no se toma en cuenta, ¿sí? Aunque a partir de todo esto la agricultura está feminizada.
con mucho trabajo, porque se ha luchado, o sea, esto no ha sido de gratis. Los grupos de mujeres y grupos feministas han trabajado para que a las mujeres tengan un mejor acceso a la tierra, al crédito, a la capacitación y a la participación en la toma de decisiones. Y bueno, y todo esto opera en una expansión del capitalismo preindustrial y un deterioro ambiental. Pero con la milpa y agroecología en la praxis, ¿sí?, lo que uno hace es reconstruir el tejido social. Porque en bueno, así como ahorita lo he estado manejando, pues en este debatir de por qué estamos aquí, ¿sí?, y haciendo esta reconstrucción histórica que decía Frey que se tiene que hacer, pues nos damos cuenta que solamente podemos hacerlo si se reconstruyen muchas instituciones que fueron importantísimas para el desarrollo de nuestro pueblo, como la cuestión de la Guelaguetza o el Tequi, ¿sí? Y a partir de ahí surgen muy interesantes cosas. Entonces, bueno, esta es allá en la casa de ustedes, es en nuestra casa, allá en la Mixteca Poblana. Hay tierras erosionadas por muchos años de abandono y una historia bueno, colonialista. Bueno, ahí se siembra el maíz, la calabaza junto con cactáceas, ¿no? Y entonces la milpa nos da estos bienes. Cuando hacemos milpa es la construcción del ambiente. Una cosa que yo no entendí muy bien cuando salí de aquí es que consideraba que el ambiente era algo fuera, que la naturaleza era algo externo. Algo que entendí en mi práctica laboral y como investigadora es que uno hace ambiente. O sea, ya entendí el carácter que decía el jefe Seattle. Nosotros somos parte de la tierra, sí, somos parte y nosotros hacemos ambiente. Entonces, este es el predio allá en mi casa, ¿sí?, con mucho abandono, y esto es lo que es ahora, ¿no?, con todo esto que les he mencionado, ¿sí? Y entonces uno empieza a valorar y ver la vida, ¿sí?, y el maíz como otra cosa, no como el grano que se produce, del que se tiene tal rendimiento o que se tiene tantos miles de ganancias, sino como una práctica de felicidad, de vida, de reproducción, ¿sí?, de calidad, de la vida que merece ser vivida. Y uno se pone muy contento cuando en traspatios abandonados, en terrenos, se logra esto, ¿no?, en 6 meses, en menos de 6 meses, ¿sí?, donde siempre el maíz es el componente clave. Y esta fue en una fiesta que le hicimos el año pasado al elote, en una resignificación y revaloración de una fiesta perdida en la Sierra Norte de Puebla, en la que al elote, o sea, al maíz en su etapa niño, se le hace una fiesta para que siempre esté contento, no se enoje y el próximo año vuelva a producir. Entonces, bueno, al elote se le viste y se le trata como si fuera un niño. Y finalmente, pues ahí se entiende lo que es el maíz, ¿sí?, Tonacayot, en lengua náhuatl, no está acá, ¿sí?, es la semilla civilizatoria que en la construcción mitológica el dios dio para que nosotros pudiéramos y pues un enorme aporte con múltiples significados. Creo que más orgullosos nos tenemos que sentir todos de tener una compañera como Coral y su familia, ¿sí? Porque además, pues como dice ella, pues ella no es solita, ¿no? Si el maíz no es solito, vino Coral con su milpa, pues, ¿no? ¿No? Entonces, muchas gracias, Coral. Sí, ¿no? Demos un aplauso a todos, a todas nuestras participaciones del día de hoy. Quiero decirles que en un momentito vamos a estar repartiendo los elotes, pero bueno, no los vamos a envolver en un volante, pero vamos a dar un volante junto con el elote, ¿no? O sea, lleva niño, pues, ¿no? Y aquí dice que sin maíz no hay país. Dice, la vida se puede entender también como una lucha entre el bien y el mal. Por eso San Miguel Arcángel cada 29 de septiembre nos recuerda la necesidad de sostener el combate contra la maldad, sea esta representada por los que traicionan a sus pueblos vendiendo lo que no es suyo e hipotecando nuestra nación a los intereses mercantiles.
No es casual que se haya seleccionado esta fecha para celebrar el Día Nacional del Maíz, como nos lo marca el acuerdo de centenas de organizaciones rurales y campesinas en todo México. Un acto similar el día de hoy se ha celebrado en decenas, centenas, miles de lugares en nuestro país. Es cuando en las parcelas se tiene el maíz empezando a sazonar, pasando de lote a mazorca. Nuestra tradición milenaria mesoamericana, la recordó excelentemente Coral, nos enseña que estamos hechos de tierra, ese es nuestro cuerpo. Estamos hechos de agua, es nuestra sangre y nuestros fluidos. Estamos hechos de aire, es nuestro aliento. Estamos hechos de fuego, que es nuestro corazón. Por eso, pero esta tierra nos alimenta en forma de maíz, la planta maravillosa, jade de nuestras cementeras, los chalchihuites a los que se refería Alberto, jade de nuestras cementeras, revestida de plumas de quetzal y penachos de plumas de águila. Somos las mujeres y los hombres de maíz, ese es nuestro principal alimento y ahí es donde la tierra se convierte en nuestro cuerpo. Por ello apreciamos y veneramos al maíz, alimento especial otorgado para desarrollar nuestra cultura. Por eso decimos ahora que sin maíz no hay país y demandamos respeto a sus razas y variedades nativas y nos negamos a promover y apoyar los transgénicos. Queremos nuestro maíz con olor a tierra, con sabor a campesino, con sonido de parcela, con colores diversos que nos señalan los rumbos del mundo y nos indican que mientras persiste el maíz, nuestro México se mantendrá y el mundo continuará su camino por el firmamento. Hoy nos ofrecemos estos elotes, los que nos vamos a dar al rato, todavía tiernos, como la carne de la tierra, elotes de granos nativos, trabajados sin químicos, por eso su dulzor, por eso su aroma. Disfrútalos y no olvides tus raíces mexicanas, tu origen y tu compromiso con la vida. Lee por favor este mensaje con tu familia, con tus amigos, en tus grupos de clases, en tu academia, con tu gente. Mantener nuestra identidad es condición para sostener nuestra independencia y la soberanía nacional. Gracias, 29 de septiembre de 2015, Sociología Rural, Agroecología Preparatoria, SESMER, CIESTAM, Universidad Autónoma Chapingo, impreso en Prensa y Propaganda del Estahuach, y ese es el mensaje. Para concluir, antes de retirarnos, quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a Coral Rojas Serrano por su brillante participación en el darle un fuerte aplauso también a nuestro querido profesor Alberto Ramos Rodríguez por su y a nuestro querido compañero también José Manuel Arceo por su conferencia sobre la colonia y los medios de patrón. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos ustedes.